Hola a todos y bienvenidos a un episodio más, pero también un episodio bastante especial en estas primeras jornadas transdisciplinares por la biodiversidad y el medio ambiente. Y antes de pasar y de entrar ya en contenido, en materia y empezar a charlar con Ateneri, lo fundamental, lo primero que deberíamos hacer es, entiendo que aquí no todo el mundo nos tiene por qué conocer, entonces claro, dirán, ¿quién es esta gente? ¿Qué es Palique Divulgativo? ¿En qué se basa este proyecto? Y antes que nada, bueno, pues para que ponerles nombre a todo el mundo, Atenei Rivero, y por ahí Adrián Flores, ambientólogo, pajarero. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo va todo? Sí, con muchas ganas de este parque y bueno, con ganas de debatir un poquito por lo que salga, ¿no? Bueno, yo por mi parte soy el presentador habitual de este podcast, soy Daniel Prieto, soy físico, entonces me siento un poquito fuera de lugar aquí. Pero como es transdisciplinar, no destaco tanto, o sea que muy bien, Edu, buen punto. Entonces, bueno, pues Palique Divulgativo, para quien no nos conozca, es un podcast que ya tiene 4 años de trayectoria, llevamos 131 capítulos y básicamente nos dedicamos a divulgar la ciencia y la cultura de Canarias, ya sea a través de tertulias, donde comentamos noticias de actualidad científica de las islas, o bien entrevistando a gente de muy variados ámbitos, pero todos relacionados con el archipiélago. Hemos tenido físicos, hemos tenido químicas, hemos tenido biólogas, antropólogas, filólogas. Hablamos de muchos temas, de muchos ámbitos muy variados, pero siempre incidiendo en la canariedad, en lo local y en lo canario. Para también decir, bueno, que aquí en la mesa somos 2 miembros del equipo, originalmente somos 4, hoy no nos pueden acompañar Víctor y Rafa, que son los biólogos del programa, y bueno, hoy vamos a estar en Petit Comité, en este formato de medio palique. ¿Y qué hacemos aquí? Pues bueno, como ya han dicho en la presentación, como ha dicho Cristina muy bien, estamos aquí en una mesa redonda, algo distinta, que vamos a hacer más formato podcast, vamos a hacer más formato entrevista, un poco más tertulia, sobre, pues obviamente, habitar la Tierra, habitar Canarias, habitar el archipiélago y todo lo que ello implica desde una perspectiva ambiental y también en favor de la conservación de la biodiversidad. Obviamente nos han invitado porque creo que las sinergias son bastante parecidas, ¿no, Adri? Entre el podcast y la jornada. Creo que tienen que ver. Sí, yo creo que somos bastante parecidos, el espíritu creo que lo compartimos y creo que es una buena sinergia y que bueno, está en su futuro. Y bueno, ya para no enrollarme más, solo les hago un momento promo. Nos pueden seguir en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estamos más activos, como @pdivulgativo, aunque si buscan Palique Divulgativo, pues les saldrá una foto con este logo de aquí. Y en esta ocasión, y si quieren más información, pues también les recomiendo el último capítulo donde entrevistamos a ese señor del fondo que está ahí sacando fotos y que es Eduardo, que es el organizador de estas jornadas, con el que tuvimos el placer de hablar en nuestro penúltimo episodio y quedó un programazo, Edu. O sea que muchísimas gracias por invitarnos y por sumarte a todo esto y aceptar que nosotros te entrevistásemos también. Bueno, Ateneri, que te tengo aquí un poco abandonada. Para quien no te conozca, eres bióloga botánica y reconocida activista, divulgadora también aquí en la esfera canaria, de la biodiversidad canaria. Y bueno, Ateneri, ¿qué nos puedes contar? Bueno, bienvenida, lo primero, que has vuelto, que viniste en el episodio 49 y este sería un poco el 132. Imagínate, hace un montón de tiempo, ¿no? Que no nos sentamos a palicar aquí de manera distendida. Pues nada, muchísimas gracias por querer contar conmigo en estas jornadas que me parecen pues muy, muy interesantes, ya que son pues interdisciplinares, que hay muchísimas veces que se nos olvida, ¿no? Contar con las demás ramas, pues tanto científicas como culturales y sociales. Y nada, pues hoy estoy un poco aquí a expensas de lo que quieran hablar, de lo que quieran palicar. Y nada, espero pasar un buen ratito con ustedes. Seguro que sí, esperamos que el público también lo disfrute. Y yo creo que al final la primera pregunta, es verdad que lo hemos enfocado, no queremos que sea tanto una entrevista, ¿no? Una sucesión de preguntas-respuestas, sino que dé lugar al debate, a la reflexión. Luego el público a lo mejor puede comentar con nosotros un ratito, según cómo vayamos de tiempo, porque tengan en cuenta que hacemos programas de 2 horas y ahora tenemos 45 minutos, entonces vamos a jugar un poquito con los tiempos.
Pero la primera pregunta que te queríamos hacer, porque es verdad que el lema de estas jornadas es habitar la tierra, pero como palique divulgativo siempre lo llevamos más a lo local, a lo canario. Te quería preguntar qué significa para ti habitar Canarias. Pues la verdad que es una pregunta bastante compleja, ¿no? Para abrir el palique. Creo que también es súper interesante y poniéndome desde mi perspectiva, pues yo creo que hablando de mi propia experiencia, quizás habitar Canarias ahora mismo es pues vivir en un territorio que está bastante fragmentado, que es un territorio que es bastante vulnerable también y donde tenemos pues ecosistemas que son bastante sensibles a los cambios. Si podemos hablar quizás de 3 puntos diferentes de qué sería habitar Canarias desde un punto, por ejemplo, un punto de vista ecológico, yo creo que habitar Canarias sería adaptarse a vivir en un territorio volcánico, habitar también en zonas con recursos limitados, como bien sabemos, por ejemplo, se me ocurre las limitaciones que tenemos del agua, que históricamente pues, nos ha llevado a tener o a llevar estrategias de gestión que son bastante cuidadosas con el agua y también a estar expuestos a riesgos naturales. Y hablando también desde el punto de vista de la biodiversidad, que más o menos es lo que yo, pues, con lo que yo trabajo, con lo que yo me he especializado, sería, todos sabemos que Canarias, desde el punto de vista de biodiversidad, es un punto caliente de biodiversidad en el mundo. Tenemos especies que son únicas y tenemos un altísimo nivel de especies endémicas y que solo existen en las islas. Entonces, hablando desde el punto de vista de biodiversidad, habitar Canarias para mí sería pues compartir espacio con esas especies únicas y que en muchas ocasiones incluso son exclusivas no de una isla o de las islas, sino incluso de entornos más cerrados, como puede ser el barranco de Añabingo, que mañana va a haber una salida ahí, o son exclusivas, por ejemplo, del volcán, del Teide. Y también sería pues, participar en un equilibrio delicado, porque viviendo aquí y formando parte nosotros tendríamos que participar de ese equilibrio, hablando de, por ejemplo, se me ocurre que algunos cambios del uso del suelo que nosotros podemos dar aquí en Canarias podría ser en algunos casos bastante devastador, o, por ejemplo, el tema que nos compete a nosotros, que son las especies invasoras, ¿no? Y también pues habitar Canarias para mí sería, y es una de las más importantes, tener la responsabilidad de conservación, que sería pues trabajar para conservar estas especies que no viven en otro lugar del planeta y que nosotros participamos, ¿no? Y que convivimos con ellas. Y para acabar, dándole vueltas también un poco, que no es mi materia, pero sí que me compete como ciudadana y como habitante, ¿no? de Canarias. Desde el punto de vista cultural, yo creo que Canarias está profundamente unida o ligada a la relación que tenemos con la naturaleza. Por ejemplo, históricamente hemos desarrollado conocimientos ecológicos tradicionales, por ejemplo, las terrazas, bancales, los conocimientos que tenemos sobre el viento, sobre el ciclo de las lluvias, y también que hemos desarrollado culturas insulares, que tenemos una identidad marcada por el aislamiento, por esta insularidad y por la migración o la resiliencia. Y también, que es la parte una de las que más me gusta, es que celebramos la naturaleza en la vida cotidiana, en el día a día, como por ejemplo las romerías, que van muy ligadas, ¿no? a nuestra naturaleza, la música, nuestra gastronomía. Así que yo creo que habitar Canarias, en resumen, no es solo vivir en un lugar bonito, que es lo que se suele vender, ¿no? de puertas hacia afuera, sino que es formar parte de un sistema ecológico frágil, que es bastante valioso. Y también habitar Canarias sería heredar y mantener una cultura adaptada a este medio y asumir sobre todo un compromiso ético por la conservación de un patrimonio natural y cultural que no tiene réplica en otra parte del planeta. Yo te quiero felicitar porque es una pregunta complejísima y difícil de contestar. Y tremendo speech se ha marcado. Es la más larga, no voy a hablar tanto luego. Y
Yo creo que pensando de modo abstracto podría resumirse un poco, quitando todas las problemáticas estas finales más que evidentes, en adaptación y resiliencia, ¿no? O sea, desde la arquitectura tradicional, la propia naturaleza en sí, la propia geología de las islas, al final la vida en Canarias surgió y sigue estando condicionada por la naturaleza y, por desgracia, cada vez más por la mano humana también. Y quería saber cómo lo resumirías tú, Dani, de manera consciente sin meterte en un fregado ahora mismo. Bueno, lo que comentabas al final de que vivimos... Yo creo que Canarias es un pueblo y es sí, una emoción, si podríamos decir, y nos ponemos más poéticos, forjada por la naturaleza, forjada por el territorio. El carácter isleño creo que va intrínseco, porque al final vivimos en un territorio limitado. O sea, yo por muy... o sea, siempre, por mucho que camines, siempre aquí te vas a encontrar con el mar. O sea, vives en esa conexión con el mar, no es como en península o en el continente, que empiezas a recorrer kilómetros y te puedes alejar hasta estar en un paraje completamente distinto al tuyo. Aquí vives condicionado por unas claves biogeográficas, que eso lo hemos comentado en otros capítulos, en el que es la realidad del pueblo canario, y eso al final no solo ha forjado a la población que se ha desarrollado en los últimos 2 milenios, sino además también ha forjado obviamente toda la riqueza natural, natural, vegetal y faunística que tiene el archipiélago y que es parte de nuestra identidad. O sea, el sentir orgulloso de lo nuestro y la frase tan manida, bueno, no es tan manida porque es verdad que al final sentimos que estamos es una realidad y que la estamos respetando, el hecho de conocer para conservar, para amar para proteger. Y creo que eso es algo que nos debe forjar, que desgraciadamente hay gente a la que no le forja ese sentimiento, ese lema, pero que está ahí, que es una realidad y que tenemos que tenerlo presente, porque Canarias es naturaleza, naturaleza es Canarias. Exacto, es que creo que también, que se me quedó en el tintero, aparte de adaptación y resiliencia, creo que también es importante ser conscientes del territorio en el que vivimos y las implicaciones que tiene todo con y para ese territorio. Y desde este aspecto queríamos preguntarte también si crees que hay una crisis de habitabilidad en el archipiélago, entendiéndose desde el punto de vista social y natural, y cuál crees que es, digamos, la principal causa, el principal problema que está afectando a esta crisis. Yo creo que sí que tenemos como dices, ¿no? Una crisis de habitabilidad. Lo veo quizás siempre llevándolo a mi terreno, ¿no? Que es la parte de biodiversidad y ecosistemas. La sobrepoblación que tenemos ahora mismo, tanto de la población flotante, que serían estos turistas que nos visitan y se van, y de la población residente, ¿no? De los que vienen y se quedan para también vivir o intentar habitar Canarias. Lo que yo veo desde este punto de vista, no sé si se han fijado, pero si miran un mapa, por ejemplo, ponen, ¿no?, en el visor de GrafCam y ponen la parte de espacios naturales protegidos. Si nosotros miramos el mapa de espacios naturales protegidos, sin ir más lejos, sino en esta isla, en Tenerife, encontramos los espacios naturales, por ejemplo, el Malpaís de Güímar, encontramos pues Ifara y los Riscos más al sur, Guasa o Malpaís de Rasca. Y lo que estamos viendo es que esos espacios que nosotros quisimos conservar por sus valores naturales y culturales también, lo que estamos viendo es que en el mapa están intactos. Podríamos entrar en otro tema de si están bien conservados o no, pero bueno, vamos a decir que estos espacios naturales están ahí intactos y todo lo que está alrededor de esos espacios naturales es prácticamente pues polígonos industriales, hoteles, construcciones. Entonces, al final lo que estamos viendo, ¿no?, es que la sobrepoblación... Y muchas veces en el propio espacio natural, en vez de hacer las zonas de corralejo. Ya, exacto. No, por eso decía, como entre comillas, podríamos hablar, ¿no?, ya de otro tema más de si, incluso, ¿no?, de los PRUC y estos
pues los PORN, los PRUC, sí hay que actualizarlos, ¿no? Pero sin entrar en esa materia, también decir que eso, la sobrepoblación lo que nos ha llevado es a esta crisis de habitabilidad. Al final es que nos estamos quedando, vamos a decir, sin espacio, ya no espacios naturales protegidos, sino de espacios naturales. Hay una vez trabajando hace unos años con el seguimiento de especies amenazadas en el Parque Rural de Teno. Yo vivo en el sur guay, por decirlo de alguna manera, no en el sur América, sino todavía vivimos Granadilla, más medianías, pero sí que se nota esa presión, ¿no? Esa sobrepoblación, tanto de visitantes flotantes como los que se quedan. Y entonces me voy a trabajar al Parque Rural de Teno y estando allí paro para desayunar y estaba ahí en silencio, ¿no? Un maravilloso Tabaibal Cardonal, espectacular, las nubes, los pájaros, no se oía nada y pienso, qué bueno, ¿no? Que todavía quede algún lugar donde la naturaleza pueda expresarse sin que tenga esa presión encima. Y mientras yo estoy ahí como recreándome, mientras me como el bocadillo, oigo unas cabras, ¿no? Un ganado suelto. Entonces tú dices, vale, al final ni siquiera los espacios naturales protegidos se salvan, ¿no? de esa sobrepoblación, porque siempre los estamos un poco como oprimiendo de alguna manera. Entonces yo creo que la crisis de habitabilidad está en fijarse en los mapas y cómo los espacios naturales protegidos, que menos mal que están protegidos, se han quedado como reductos, casi que así, encima de un papel, y todo lo que hay alrededor pues son autopistas, polígonos industriales, urbanizaciones, hoteles, campos de golf. Al final, si nos paramos a pensar en esos espacios naturales, los protegidos, ¿qué va a pasar en un futuro? Porque esos espacios ya no pueden relacionarse, ¿no?, con el medio. Al final parece que vamos a tener que tirar de hacer planes de conservación dentro de los propios espacios porque los vamos a tener que mantener. Al final lo que está haciendo esta crisis es no dejar ni un centímetro libre para seguir, vamos a decir, como abarcando a toda la gente que quiere venir aquí, ya sea para quedarse a vivirla o para quedarse en sus vacaciones. Yo creo, quienes hayan escuchado los otros 2 capítulos, estoy siendo muy pesado con este tema, pero es que está cayendo en todos. El tema de que al final, como comentabas, esta fragmentación lo que está creando es al final jardines botánicos y zoológicos al aire libre. O sea, está creando espacios que están aislados de otros espacios protegidos, sin conectividad ecológica y aislando poblaciones. Donde la malla urbana, o sí, llamémoslo malla urbana, incluyendo el entorno rural y este tipo de espacios, están suponiendo una barrera que aísla a estos espacios. Y eso también no solo tiene consecuencias desde el punto de vista ecológico, mirándolos desde un punto de vista egoísta, eso está repercutiendo negativamente también en la calidad de vida de la población. Estamos creando espacios súper sellados, con poco drenaje, que a la mínima lluvia se convierten en barrancos artificiales, como pasó hace un par de semanas en Telde, donde llovió poquísimo y acabaron coches en el agua. O sea, estamos creando espacios sin sombra, espacios sin zonas verdes, estamos metiendo, que es peor, especies introducidas en espacios urbanos, que además muchas veces terminan naturalizándose. Me gusta hacer hincapié en esto porque se ven un montón los flamboyanes y hasta en Santa Cruz he visto flamboyanes ya saliendo al borde de autopistas por sí mismos. O sea, que tenemos que mirarnos un poco esto. Y al final, si pensamos en medidas que ya se están haciendo en otras ciudades, París está apostando por esto, Vitoria es un ejemplo en toda España de cómo conectar esa malla natural con el entorno urbano y que sea una ciudad más habitable, más inclusiva, con muchos menores riesgos climáticos, sobre todo teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático que se nos vienen encima, y a la vez favoreciendo a la biodiversidad, permitiéndoles interconectarse de manera más fácil, creando corredores ecológicos que conecten estos espacios, y al final son soluciones que creo que vamos tarde y que todavía parece que cuesta que en algunos municipios y en Canarias más se implanten y se tomen en serio, y que al final repercutiría enormemente en la población y también en la biodiversidad. O sea, es un win-win, lo mires por donde lo mires.
ya no solo lo que viene siendo la comodidad, ¿no? Sino el hecho de que, es lo que comentaba, o sea, ya estamos ejerciendo tanta presión sobre espacios naturales protegidos que ya incluso la categoría de espacio natural protegido muchas veces parece que va a dejar de tener sentido. El hecho de que de nada vale que lo protejas si lo estás acosando constantemente con presión demográfica, con presión urbanística, con todos tipos de presiones que afectan a la biodiversidad, la isla, y no la deja desarrollarse tal como era en el espacio original, que era mucho más amplio y más parecido a lo que quieres proteger que lo que ahora estás haciendo. Entonces, bueno, lo comentabas de forma muy somera, pero yo quiero meterme en el tema, porque cuando hablamos de crisis de habitabilidad, es inevitable pensar y recurrir al modelo turístico que tenemos actualmente, que es este modelo de masas, y que supone un impacto a nivel ya no solo natural, sino en muchos otros aspectos para las islas, para su población y para su naturaleza. Entonces, te quería preguntar si podías profundizar un poquito más en la relación existente entre ambas problemáticas. Pues la crisis de habitabilidad está muy ligada con el modelo actual que tenemos, el modelo turístico actual. Yo creo que claramente sí, y además porque como que este modelo, ¿no?, es devorador de tanto como de cultura como de espacios o territorios, porque siempre lo que vemos todos los años un poco en las noticias siempre es como celebrando la cantidad de turistas, cada año va más. Yo estuve buscando hace poco cuánto eran las cifras oficiales, y este año, bueno, el año pasado siempre se hacen como año vencido, 2024 en Canarias en general eran casi muy poquito para llegar a las 18 millones de turistas. Y si, por ejemplo, y también miré el año de la pandemia, que tuvimos años que estuvimos, ¿no?, encerrados en casa, y luego esa desescalada y que empezamos a movernos de otra manera. No sé si saben cuántos millones de turistas vinieron ese año, porque también vinieron. Fueron 4,2 nada más, y yo sentí que podía nada moverme. Más, teniendo en cuenta que la población de Canarias son 2 millones. Nada más, pero me refiero que, imagínense, ¿no?, hablamos de millones de personas también, son 4,2 millones el año de la pandemia, y yo sentí que podíamos movernos libremente. Bueno, veíamos esas imágenes extraordinarias de la fauna entrando o estando en sitios donde nunca la habíamos estado, o los niveles de estrés en los cetáceos en el sur de Tenerife se vino abajo, se desplomó por completo. O sea, no estaban ni los animales estresados, ni los canarios y las canarias tampoco. Yo con mi familia cogimos y hicimos una reconquista a una de las playas del sur, esas que no habíamos ido nunca en la vida, y nos fuimos a El Camisón, se llamaba. O sea, yo nunca había estado por ahí, ¿no? Y fui a esa playa y digo, para ver, porque como nosotros somos del sur, pero yo ahí nunca se me ha perdido nada, pues incluso llegamos a ir, ¿no?, a esas playas que habían turistas, pero no era tanta esa población. Entonces, si estamos con este modelo turístico depredador que siempre celebra la cantidad más que la calidad, al final lo que vemos es el deterioro de esto, de seguir edificando, seguir pues trayendo a más gente que cuanta más gente haya. Hemos visto lo que sucede ahora con el tema de, ¿no?, viviendas vacacionales. Al final todo el mundo también se quiere quedar a vivir aquí, quieres construir una casa o quieres comprar, y al final lo que vemos es que vivíamos, si recordamos, ¿no?, al principio vivimos en islas, en un territorio que es bastante limitado, y al final lo que estábamos viendo es que estamos acabando con todo, ya sean espacios naturales bien conservados o poco conservados. A mí hay una cosa que me flipa, y que siempre es un número que no sé, me parece una imagen muy poderosa. El hecho de que la problemática tenemos claro que es el modelo, y que estamos con unas cantidades que un territorio tan limitado como Canarias no puede asumir. El hecho de que Canarias tiene una población de unos 2 millones de habitantes.
estimada. Creo que es un poquito más, pero vamos a poner 2 millones para hacer números redondos. Y vamos a irnos a cifras de turistas anuales anteriores que podemos ponernos en 14. Estamos hablando de que a cada residente, a cada canario aquí, le tocan 7 turistas. Entonces, eso es como si en tu casa, de repente, estás tú y 7 personas más. En mi caso, por ejemplo, que en la unidad familiar somos 3 personas, mi madre, mi hermano y yo, serían 21 personas más, en el mismo territorio, con los mismos recursos y con el mismo espacio. O sea, es una auténtica burrada, es una imagen que no se puede asimilar. Es que yo creo, además, que has tocado el punto clave, porque no es solo el impacto que tienen esos 18, creo que eran, ¿no? 18 millones de turistas por venir y las actividades que desarrollan, sino es el consumo hídrico, el consumo energético, las emisiones asociadas a ese consumo energético, la generación de residuos. Vivimos en islas y al final casi todo viene empaquetado y viene de fuera. Entonces, el traer eso hasta aquí, las emisiones que genera y el tratamiento de esos residuos, porque somos islas y los vertederos van a tener un límite. O sea, y luego, como decían, aparte, la saturación, el estrés, la masificación, las horas de colas que perdemos la población residente. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Y también, como comentaban, la pérdida del patrimonio natural y la pérdida del patrimonio histórico. Al final, estos procesos de turistificación y gentrificación hacen que perdamos ese arraigo con nuestra tierra, con nuestras raíces, que se pierdan nuestras costumbres, que cada vez sea más normal lo de fuera y no conozcamos tanto lo de aquí. Y en este sentido, queríamos preguntarte por algún caso concreto donde sea clarísimo que la actividad turística o este modelo, digamos, desarrollista está afectando negativamente a este patrimonio, que sea algo súper claro. Y también cómo ves todo este tema de la conservación del patrimonio actualmente. Pues podríamos poner 1000 ejemplos, ¿no? De pues todos los que ya tenemos en la isla, que un poco lo que nombraba antes, ¿no? En el sur de la isla de Tenerife prácticamente nosotros no vamos, ¿no? No hacemos vida ahí, o sea, hemos perdido parte de la isla. Una vez íbamos, me dijeron, vamos a ver el atardecer a un sitio que se llama pues, La Caldera, en el sur, que es como el atardecer, y va como bastante gente joven, yo ahí incluida, y de repente veías, ¿no?, ese atardecer precioso encima de La Gomera, y veías todas las casas, todo ese sur de la isla, el que nunca vamos nosotros, y dices, joder, es que se han quedado, ¿no?, con los mejores atardeceres de la isla de Tenerife. Como no podemos habitarlos nosotros, no podemos disfrutarlos. Eso como algo como que ya está, pero con proyectos nuevos, no sé si te referías a eso, proyectos nuevos, el gran ya conocido, ¿no?, como Cuna del Alma. Cuna del Alma ha sido como bastante crítico por eso, o sea, es una zona que está bastante, o sea, es en donde quieren hacer realmente las villas, que es este hotel. No es lo que venden algunos periódicos y demás, de que es una zona donde está donde hay chabolas y está bastante deteriorada. Es justo al lado, ¿no? O sea, donde ellos quieren construir es un hábitat que podría ser un hábitat de interés comunitario, que pues es un Tabaibal cardonal que está en bastantes buenas condiciones, incluso sabiendo que ahí habían antiguamente bancales, porque los puedes ver, pero te tienes que fijar mucho en el paisaje para ver que todavía hay algunos muros, ¿no? Como que esa naturaleza que seguramente puede haber venido de al lado, que es el espacio natural protegido de interés científico de la Caleta, seguramente, gracias a ese núcleo que estaba bien conservado, se pudo expandir, ¿no?, hacia los lados donde pretenden hacer esta construcción y se regeneró por completo, ¿no?, la naturaleza. Ahí vemos cómo los sitios que nos van quedando, que no son espacios naturales protegidos, sino que son espacios
naturales y fin, incluso que antes estuvieron con agricultura, es un sitio muy importante para que estos espacios naturales se puedan desarrollar y se puedan ir ampliando. Al final, esto también influye en la cultura canaria o en nuestros espacios. Hay muchísima gente que iba a pasar pues sus fines de semana al puertito de Adeje, o que entra al puertito y se va también a pasar dentro de las playas, ¿no?, de la caleta de Diego Hernández, etcétera. Al final, poner un hotel ahí, por mucho que digan que no, que pues la playa es pública, pero al final, si te van sellando todos los espacios, pasa un poco como otros hoteles que hay en el sur de Tenerife, que tienes que dar una vuelta tremenda, ¿no?, para poder tener acceso a las playas. Y bueno, y ese es como uno de los más sonados, pero hoy teníamos la noticia súper candente de hace unas horas, que Adeje aprueba ahora mismo, hoy aprueba la construcción de un nuevo campo de golf con 1.680 camas nuevas y 140 villas. Entonces, en todos los lugares que están quedando y que son un remanso para poder recuperarlos, lo que seguimos haciendo es seguir, ¿no?, devorándolos. Al final, pues esto es un disparate. Y lo que queda. Pero bueno, al final yo creo que también es un poco un llamamiento, porque vamos a hacer un llamamiento, que el 18 de mayo se sale a la calle, se sale para intentar repetir ese 20 de abril y seguir intentando luchar por un modelo, que es verdad que a veces estamos en un momento, en una situación que parece tan deprimente, porque por mucho que demos la lata, las cosas no cambian, que es lo que nos quejábamos, Adri, cuando empezamos este podcast en 2021. El hecho de que, no, pero es que tuvimos la pandemia y en la pandemia estuvo el sur vacío y dijimos, oye, esto será para darnos cuenta de que no podemos apostarlo todo a un único valor, que es el turismo, y que hay que diversificar, ya no solo por cuestiones naturales, sino por cuestiones económicas de sentido común, porque luego te viene cualquier problemática internacional y adiós muy buena al sector y a la economía. Entonces, en ese sentido, no hemos cambiado. O sea, llevamos 4 años de programa, no ha cambiado nada, seguimos en las mismas y sobre todo yo para viendo decirte, que... Dani, perdona, Sí. pero es que me siento un poco como decir, sí ha cambiado algo. Ha cambiado, yo lo que veo es que ha cambiado la sociedad. Y esto hay veces que lo pensamos nosotros, ¿no? O la gente que era un poco más sensible con el territorio, la gente que nos dedicamos a la conservación, o científicos, etcétera. Pero que es que al final, ahora mismo, yo lo que he visto que ha cambiado es la manera de percibir lo que tiene la sociedad. Cualquier persona que te encuentres, vamos a decir, yo diría hasta el 90% de las personas ahora mismo, ¿no? Lo que no ha cambiado, pues son pues estas personas que quizás tienen la última palabra, ¿no?, para dar luz verde a algunos proyectos. Pero yo creo que algo con lo que tenemos que tirar es que las personas, sí, que la sociedad, yo veo que ha cambiado, porque ahora ha sido tanto, ¿no?, y tan bestia que ahora ya toca a todas las ramas. Entonces yo creo que la gente ahora ya que ha cambiado la mentalidad, y yo creo que es algo súper positivo eso. Sí, de hecho, Adri, bueno, te lo puedo confirmar porque me lo dice mucho, de que desde que me junto con esta persona... Lo hemos radicalizado. Sí. Sí. Sí, porque es verdad que yo antes era como ese perfil más pasota y ahora digo, uff, yo me acuerdo de reunión, yo voy en Península, amigos que tengo allí y bueno, hablamos del tema y de repente es como, no, es que no sé qué, no sé cuánto, les empiezo a soltar el discurso y digo, bueno, cálmate un poquito y relájate. Pero es que yo creo que lo que decía Teneri, creo que es normal también y que ha venido influenciado por este boom después de la pandemia, ¿no? El que al final es muy rara la persona a la que de manera directa o indirecta no le está afectando el turismo, la masificación que tiene actualmente, y habría que ver cuáles hacen balanza y dicen, pues me beneficio más de lo que me perjudica, que también los hay. Pero desde todos los aspectos estamos hablando de habitar, y yo creo que habitar va ligado con calidad de vida. Y la semana pasada mismo tuvimos la huelga del sector hotelero, que está clarísimo, y bueno, ese decreto de servicios mínimos sin ser una actividad esencial, que deja un poco de manera evidente de
que nuestras autoridades siguen apostando por este modelo por muchas pruebas, por muchos informes que hayan, por lo que sea. Otro ejemplo es el circuito del motor con sentencias en contra, pero que sigue tirando para adelante, no sabemos muy bien cómo. Y que si viene una multa vamos a pagar entre todos con nuestros impuestos, seguramente. Y creo que es un poco lo que comentaba Tener. Yo también he visto ese cambio y sobre todo en la conciencia de la gente. Yo lo he dicho y lo sigo repitiendo. A mí el que la gente haya salido a manifestarse con cardones y los cardones no se tocan y todo eso, a mí me parece... O sea, nunca me hubiera imaginado que la sociedad hubiera llegado a un punto de empatizar con un cardón para defenderlo y tenerlo como símbolo, y a mí eso me parece una maravilla. Y ahí le doy la parte de gracia a la responsabilidad que tienes tú. A la divulgación en general. Y creo que como sociedad hemos cambiado, quedó patente el año pasado y va a quedar más patente todavía este año, que estamos en un punto que si no se ha alcanzado ya, creo que poco va a tardar, en el que al final quienes toman las decisiones no van a poder evitar dar un volantazo y empezar a tomar medidas para proteger a la población y al final, digamos, tomar un camino que la mayoría quiere. Y creo que la concienciación sí ha cambiado también. Creo que cada vez hay más gente más implicada, que se informa más y sobre todo, como hablabas, la divulgación. Hay un montón de gente que sabe mucho más y conoce mucho más nuestra naturaleza y nuestra historia que hace 5 años en pandemia, por ejemplo. Y yo creo que eso es y ha sido un punto clave también. Yo para terminar, porque sí que me gustaría, creo que el tema da pie a que el público participe y a que haga alguna pregunta, entonces vamos a saltarnos algunas cuestiones y ya luego el público hará las suyas y veremos por dónde tira esto. Pero para terminar esta parte de tertulia, más entre nosotros, sí que me gustaría preguntarte, porque es verdad que nos hemos puesto un poquito negativos en un punto del programa, nos ha venido un poco la bajona, aunque creo que eso es algo intrínseco a este podcast, que parece que nos ponemos a hablar de estas cosas y de repente es como la bajona. Pero vemos que hay cambios, vemos que la gente está empezando a despertar, falta que la clase política creo que también sea consciente de ese cambio y de esas modificaciones que se tienen que hacer. Y yo te quería preguntar, para ti, desde tu opinión personal, ¿cuáles crees que son esos cambios que se deberían hacer de cara a conservar el territorio hacia una transición ecosocial justa para todos? Es una pregunta súper compleja y que yo puedo contestar pues con algunos matices, pero desde la parte así que más tirando con el tema de ecosistemas y biodiversidad, yo creo que Canarias y que el pueblo canario se merece que cambiemos este modelo de depredador, ¿no?, del ecosistema por un modelo de restauración, ya no solo de conservar, porque ya hemos visto lo que ha pasado un poco con el tema de la conservación de los espacios naturales protegidos, que al final lo que hemos hecho es que los hemos oprimido, los hemos como aislado. Yo creo que ahora lo que toca es totalmente frenar. Ya, yo creo que hacía tiempo ya que teníamos que haber frenado este descontrol, que para eso, bueno, pues ese cambio social y de mentalidad que tiene ahora, ¿no?, que tenemos aquí en Canarias, sino que esos espacios que no están quizás tan equilibrados o que no son espacios naturales protegidos, los que tenemos que restaurarlos. Tenemos que trabajar en restaurar y en recuperar ecosistemas o en recuperar incluso zonas de agricultura tradicional, porque al final es un poco lo que hablaba Adri también, que la parte de las zonas de agricultura tradicional, que hay mucha gente que cuando yo digo esto me para y me dice, sí, pero es que la agricultura y la ganadería es un mundo duro, ¿no? El mundo rural es muy duro y mis abuelos lo pasaron muy mal. Y yo digo, sí, pero ahora también tenemos que tirar de las nuevas tecnologías y de todas las nuevas sabidurías que nosotros tenemos, porque tenemos muchas tecnologías que quizás nuestros bisabuelos no tenían para poder desarrollar esa parte. Porque el mundo rural también nos hace ser a nosotros mismos, pues nos autoabastecemos y también forman parte de esos corredores ecológicos, ¿no? Porque no estamos cementando, estamos, lo que hablaba un poco al principio, de esos bancales
antiguos y que ya te tienes que fijar muy bien en el paisaje, porque esos, a lo mejor con nuestros bisabuelos estaban sembrados de papas o estaban sembrados de cereales, pero que a día de hoy fueron sostenibles con el entorno y tenían un equilibrio porque la naturaleza, cuando se dejaron de usar, pudo volver a recuperarlos. Entonces yo creo que recuperar zonas rurales y también, sobre todo eso, cambiar nuestro modelo a esos proyectos de restauración, proyectos de recuperación, porque estamos teniendo pues esa misión de proteger el ecosistema del que formamos parte nosotros también, y que además eso también da puestos de trabajo, y son puestos de trabajo de calidad. No trabajamos para destruirlos, sino para recuperarlos. Son puestos de trabajo que se pueden mantener en el tiempo, son puestos de trabajo que podrían ser de calidad y que hay cabida para todo el mundo. No solo pueden trabajar ahí científicos y demás, sino que hace falta de todo tipo de mano de obra. Incluso podríamos llevar a los palistas, a los camioneros, ¿no? Que siempre el hormigón y demás también tienen cabida en la restauración de espacios. Por ejemplo, haciendo pues puentes verdes y corredores ecológicos. Al final yo creo que es un, vamos a decir, como un cambio de producción que nos merecemos, y que al final es apostar por nosotros mismos en un futuro, para la calidad de vida incluso de la gente que vivimos y que queremos habitar Canarias. Pues me parece una muy buena reflexión para cerrar, pero antes de despedirnos y de cerrar este podcast, como nos quedan 5 minutitos, Edu me dejó caer que a lo mejor podíamos robar un pelín más para un par de preguntas. No sé si alguien tiene algo que quiere participar en el debate. Ahí al fondo. Vale. Edu, ¿tenemos micrófono o me acerco yo con este y se lo paso? Ok, vale. Tenemos micrófono. Entonces voy a hablar para rellenar este hueco, porque luego si esto la gente se lo escucha en audio queda muy raro. Silencio de repente. Y no sé, la verdad, Teneria, muchísimas gracias por... Bueno, eso lo diré luego, pero muchísimas gracias por el debate y a ver qué tenemos por ahí. Hola. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la ciudad de Ámsterdam, ¿no? Y del gran referente que está haciendo para las grandes ciudades europeas, ¿no? Pero no sé si conocen la historia de la transformación, de esa mutación hacia una ciudad verde, sostenible, viable, respirable. Pues todo se debió a un accidente de tráfico en la entrada de un colegio, donde una madre perdió a un niño que llevaba de la mano, y pasó un coche y le metió un bimbazo y se lo quitó, se lo arrancó de la mano, ¿no? Esa madre se resintió, y junto con otras madres del colegio, que estaban en una zona donde pasaban los coches a grandísimas velocidades, pues se manifestaron, se pusieron por fuera del colegio y no dejaban pasar los coches. Y se unieron otros colegios, y de ahí surgió un movimiento civil que dio como resultado el Ámsterdam que tenemos hoy, al cual está copiando Amberes, París, Roma, Madrid y todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hemos visto que hablamos mucho del territorio protegido, ¿no? Ahora mismo, lo dije el otro día, pero creo que no estaban ustedes, por si alguien no... Está abierto el plazo de alegaciones porque se quiere recalificar territorio para seguir creciendo. Cuando estamos viendo que esto está siendo comprado, porque nosotros no tenemos poder adquisitivo, no somos competitivos con los fondos de inversión y con el capital extranjero, ya simplemente por la renta per cápita por habitante. O sea, los sueldos que se cobran en Europa, los jubilados, no tienen nada que ver con las miserias que se pagan aquí para matar el hambre, que no dan ni para ir a la farmacia. No somos competitivos, se está vendiendo el territorio. Pero mi pregunta es la siguiente, a ustedes como jóvenes, como personas universitarias, ¿ustedes conocen una doble recalificación como patrimonio de la humanidad y patrimonio natural? Las Cañadas del Teide. ¿Ustedes conocen algún espacio natural protegido y patrimonio de la humanidad que tenga un teleférico privado? Porque no son los teleféricos privados, sino cada torreta pertenece a una familia. Esos cimientos están alquilados al Cabildo de Tenerife y pagan un alquiler anual. ¿Ustedes conocen algún parque natural
que esté abierto al tráfico las 24 horas del día, de día y de noche, atravesado por 4 carreteras, que pueda subir un número indiscriminado de autobuses, de personas y de coches, y que aquí no se haga nada, más que debatirlo, escribirlo o quejarnos y manifestarnos. Yo, mira, lo digo bien claro, tengo 65 años, desde los 15 escribí un poema que dice, es cortito, dice: estas tierras hace tiempo eran un tesoro en pleno, llamadas afortunadas, decían nuestros abuelos. Afortunadas sí, para los extranjeros ricos. A los pobres se les dan las bandejas y los picos para señores muy grandes que vienen de todas partes a mamarse lo que tranqui. Y eso lo escribí yo con 15 años, tengo 65. Ateneri, como persona que trabaja en el TI de todos los días, ¿tienes algo que aportar? No tengo mucho más que aportar, que la situación es crítica y que como parque nacional y reserva de patrimonio también se debería llevar una protección muchísimo mayor de la que está teniendo ahora mismo. Yo creo que eso es indudable y que todo el mundo lo cree realmente, ¿no? Cualquier persona que suba, es verdad que la gente que no trabaje arriba, como yo que tengo que subir todos los días, no suele subir tampoco ni todas las semanas, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Un poco pues el tráfico y sobre todo la masificación que están sufriendo el Parque Nacional y otros espacios naturales protegidos, como pues, el Parque Rural de Enteno, Masca, Anaga, que al final todo viene un poco sintetizado, resumido con lo que hablamos antes, ¿no? La sobrepoblación de residentes nuevos y de la población flotante. Entonces, yo creo que sí que la población o la sociedad canaria tiene mucho que hacer y que se pueden conseguir cosas. No vamos a caer siempre en la negatividad. Yo creo que se pueden conseguir cosas, igual que se consiguió, ¿no? en Ámsterdam. Bueno, sí, muchas gracias por su intervención, pero para no quedarnos muy rezagados con el tiempo, una última pregunta que le quieran decir a Palique o a Teneri. ¿Alguna pregunta más por aquí? Sí, hola, muchas gracias por la intervención, me ha parecido muy interesante y sobre todo como un colofón a lo que llevamos hablando todos estos días. Realmente no voy a hablar sobre el tema que ustedes han planteado ahora, sino algo que vengo escuchando, que es la necesidad de cambiar la narrativa, la necesidad de cambiar el relato, de modificar, pues de alguna manera, el pensamiento. Casualmente estoy leyendo un libro que se llama Sin Relato y hace hincapié en cómo la sociedad, sobre todo la parte joven, en los últimos tiempos ha ido perdiendo su relato personal. Creo que ahí Cristina antes hablaba claramente de la parte individual que tenemos para poder aceptar e ir más allá con todos estos cambios. Escuchándolos y viendo que son gente muy joven y que la gente joven está perdiendo el relato porque lo que escuchan básicamente y la relación que hay es a través de las redes, ¿cómo pueden ustedes llegar a más gente para que lo que se escucha no sea solo esa parte facilona que da las soluciones, que ya sabemos quién las pone ahí, que son las cómodas, y no llama tanto pues a las movilizaciones, a la reflexión, a un cambio de pensamiento en lo que hay actualmente? Desde ese podcast que ustedes hacen, desde esa divulgación, podrían llegar a mucha más gente, no solo a la que está en la universidad, sino a gente joven que está fuera y que de alguna manera tiene que escuchar otros relatos diferentes para poder construir alguno un poquito más crítico. Gracias. Es pregunta complicada y la respuesta es un poquito absurda, porque es verdad que nosotros, por lo menos, donde hemos notado muchísimo alcance ha sido a través de memes. O sea, hacer contenido absurdo, pero criticando a la vez el turismo o el modelo turístico, divulgando a través del humor, en redes sociales
nos ha funcionado especialmente bien por algún motivo. No sé, Adri, si tú tienes que decir algo. Y luego está muy guay porque luego gente se ha quedado. Y se nota en redes y se nota de oyentes. O sea, gente que a lo mejor nos ha conocido porque en redes sociales les ha salido un contenido en formato reel que a lo mejor son 30 segundos. Lo ven, les llama la atención, nos han empezado a seguir y de repente nos vemos un comentario de oye, me ha encantado el último episodio, el formato está súper bien. Y yo creo que por lo menos el tema del humor a mí me parece una herramienta muy poderosa. Sobre todo para divulgar. Se puede hacer mucha divulgación a través del humor. Lo que pasa es que tienes que encontrar el punto adecuado para conectar, para que la gente lo vaya compartiendo y para llegar a más público. Pero se puede llegar. Es difícil, y más en un formato podcast que quizás no es lo que más se consume, pero creo que al final es cuestión de trabajo diario y de intentar y de seguir con la misma motivación con la que empezamos. Yo creo que muchas veces se critica las redes sociales, pero creo que han sido, por ejemplo, por llevarlo a lo práctico, el caso de Cuna del Alma, creo que ha sido un claro ejemplo de que pueden ser importantes aliadas, no solo para divulgar y dar a conocer el valor que tiene, por ejemplo, ese espacio, sino también para desmontar lo que se dice desde medios tradicionales. Porque con Cuna del Alma, bueno, teníamos una línea editorial que prácticamente estaba todo bien, los que se quejaban eran todos unos mentirosos y esto está perfecto. Recuerdo al entonces presidente del Cabildo con el famoso «tenemos todos los informes», por ejemplo. Y creo que hay algo muy importante y es que no es una lucha personal, digamos, sino que hay muchas personas implicadas y muchas personas que desde su saber hacer están enfocadas a esto. Un ejemplo, tenemos a Teneri divulgando por Instagram con sus reels, etcétera. Tenemos nuestro humilde podcast difundiéndolo para la gente que suele escuchar este tipo de contenido. Felipe Rabina haciendo documentales informando sobre lo mismo, por ejemplo. Periodistas que hacen artículos contando la verdad sobre el tema, que también son un papel fundamental, y medios que sí hacen bien su función, criticando y siendo imparciales. Y yo creo que la ventaja es esa, ¿no? Que no es algo de una persona o de divulgar desde un solo medio, sino darlo a conocer de todas las formas posibles para ser capaces de llegar a más gente. O sea, al final, si esa información no está disponible, no van a llegar. Tampoco creo que haya una fórmula, sí es verdad que los memes no funcionan muy bien, pero tampoco creo que haya una fórmula para vamos a informar sobre esto y va a haber repercusión, la gente se va a preocupar y vamos a conseguir una presión social sobre esto, ¿por qué no? O sea, al final depende de todos y tanto de los que divulgan y nada a conocer la situación como de la gente que lo ve y comparte, que también hace que llegue a más gente y que el mensaje se difunda. Al final yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y en seguir intentando, seguir esforzándose, intentar llegar a gente, porque a veces el mensaje cala, a veces el mensaje no cala, y es una cuestión que es un ensayo y error. Es lo que decía Adri, ¿no? No hay una fórmula secreta que diga, ok, voy a hacer esto, pues me va a funcionar y voy a llegar al público que quiero e incluso más público. Pero bueno, ya como para no pasarnos el tiempo, porque veo a Edu al fondo ya como diciendo, vayan cortando. A Teneri, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por aceptar este formato que no es el que estamos acostumbrados y esperamos que lo hayas disfrutado como siempre. Pues yo lo he disfrutado muchísimo, así que nada, muchas gracias a ustedes y a la organización de las jornadas que está siendo todo un éxito. Y Adri, ¿algo para acabar? Nada, muchas gracias por habernos invitado, muchas gracias a Teneri por haber venido y a las personas que nos están viendo aquí o desde casa. Y también a los que nos están escuchando o viendo desde el futuro, pues gracias también. Pues sí, y bueno, por mi parte, pues de nuevo reiterar el agradecimiento a Eduardo y a todos los organizadores por contar con nosotros, por invitarnos a este proyecto y por buscar estas sinergias tan chulas entre eventos distintos a lo que solemos hacer y a lo que estamos acostumbrados desde el podcast. Recordar, bueno, momento spam, que nos pueden seguir en redes como @pedivulgativo, que ponemos pues el podcast, ponemos reels de fragmentos del podcast, ponemos memes, como ya hemos comentado,
y que estamos ahí en redes, si nos quieren mandar mensajes, si nos quieren etiquetar, si nos quieren seguir y comentar, vamos, total libertad y nosotros encantadísimos porque al final, creo que al final el feedback de la gente es lo más importante y lo que más nos motiva a seguir. Y ahora sí, pues yo creo que no sé cuándo publicaremos esto, así que desde el futuro pues un saludo. Nos veremos pronto y nos escucharemos prontito también. Nos pueden seguir en redes sociales, nos pueden escuchar en Spotify, Evox, Apple Podcast y en cualquier plataforma que quieran. Y como suelo decir en el podcast, recuerden que una aventura es más divertida si escuchan Palique. Y ahora sí, adiós.